Buenas noches y bienvenidos a esta quinta temporada de Coloqueo. Estamos transmitiendo el episodio número 312 y les recuerdo que nuestra programación está en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña y es parte de la programación virtual de nuestra institución. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche tenemos la entrevista a la escritora puertorriqueña Natania Alicea, autora del libro Reino de Serpientes, y como invitada especial tenemos a la amiga Dariana Rivera de Ediciones en Serio. Saludos, buenas noches a ambas y bienvenidas a esta nueva temporada de Coloqueo. Y voy a presentar la portada del libro y comenzamos eh, nuestra conversación. Muy buenas noches, Pablo, y muchas gracias por la presentación. Gracias a las personas que se vayan conectando. Mi nombre es Dariana Rivera, yo soy la directora del proyecto editorial Ediciones en Serio, una editorial independiente puertorriqueña. Y hoy tengo el honor de presentar a una de las autoras firmadas bajo el sello editorial, cuyo nombre es Natania Alicea Aquiles, y ella es la autora de la novela de fantasía medieval Reino de Serpientes. ¿Cómo estás, Natania? Hola, buenas tardes, estoy muy bien y gracias por invitarme y tenerme aquí presente. Qué bueno, y gracias a ti por estar conectada. Bueno, una de las cosas más interesantes sobre esta presentación de Reino de Serpientes es que, aunque muchos, ¿verdad?, que se puedan conectar quizás no conozcan el tema de qué son las novelas de fantasía, y para eso está Natania hoy aquí. Las novelas de fantasía se encuentran probablemente entre las más populares de la actualidad, siendo, ¿verdad?, de los géneros quizás más vendidos. Y yo quiero preguntar a Natania para comenzar, ¿qué es una novela de fantasía? ¿Verdad? Porque aquí tenemos un público bastante amplio, que muchos quizás son escritores y gran parte también, ¿verdad?, no son escritores. Tú como escritora de novela de fantasía, explícanos un poquito, en resumidas cuentas, y de una manera simple que podamos entender, ¿qué es una novela de fantasía? Pues para mí una novela de fantasía es toda novela que incluya temas mágicos, ah, ficticios, como digamos dragones, hadas, elfos, época medieval, todo eso para mí pues sería algo, una novela de fantasía. Muy bien. Y yo quiero resaltar que Natania, así como la veré, es jovencita, y ella comenzó a escribir como desde, ¿qué edad? Desde los 17 años, ¿verdad? Comenzaste a escribir esta novela. Sí, fue a los 17 años, sí. A los 17 años, y Natalia actualmente es estudiante de comunicaciones, ¿verdad? Sí, en la Universidad Ana Geméndez, Comunicaciones Generales. ¿Y cómo se une esta carrera de, ¿verdad?, que has comenzado como escritora a las comunicaciones? Pues lo que yo estoy estudiando, comunicaciones generales, eso me enseñan de todo, ya sea periodismo, radio, televisión, cámara, y pues en el sentido de escritura, pues me ayuda a poder organizarme, por cómo se tiene que hacer una noticia, tiene que ser organizada, se tiene que entender, tiene que hacer sentido y tiene que captar la atención de la gente. Pues eso también lo puedo usar en mis novelas y pues me ha ayudado mucho a poder mejorar mis novelas. Muy bien. Y Natania es una escritora realmente muy talentosa, ¿verdad? Para las personas que todavía no han hecho este contacto con Reino de Serpientes o con Natania, quiero que nos cuentes un poquito, ¿por qué escribes novela de fantasía? ¿Por qué no escogiste otro género? Porque vamos a seguir hablando de esto y, ¿verdad?, los lectores y las personas que se vayan conectando se van a dar cuenta de que quizás es uno de las novelas más complejas o más difíciles de escribir. ¿Por qué escribiste novela de fantasía? Y luego de que me contestes por qué escogiste fantasía, ¿por qué te enfocaste en fantasía medieval? ¿Por qué esa época? Pues mi amor por novela de fantasía así medieval empezó en enero del 2020 cuando fui a una librería y a mí no me gustaba leer, pero vi un libro que se veía bien interesante y yo, vamos a darle un intento. Y, y cuando lo leí era novela de fantasía medieval y me encantó, me compré la saga completa, la leí completa y dije, ok, ahora yo quiero hacer una historia mía de novela fantasía con mi historia, con mis personajes
y por ahí pues, seguí escribiendo. O sea, que fue que te enamoraste, básicamente, con la Sí, lectura. sí. Y cuéntame una cosa, antes de comenzar a escribir esta historia o tú sentarte y decir, ok, yo voy a empezar a escribir este libro, ¿hiciste algún tipo de planificación? Pues desde que enero del 2020, que fue cuando compré el libro, pues desde enero hasta agosto del mismo año estuve como que creando una historia en mi mente con los personajes y todos los detalles, el mundo de magia, con todo. No lo anoté, pero tenía la historia bastante creada en mi mente y un día pues me senté a anotar todos los detalles, a ponerlo en papel para poder tenerlo claro. Y entonces, después empecé a escribir y ahí pues, ya lo tenía todo. Bien, y ahora que estás mencionando precisamente eso de los detalles, porque es una historia que tiene muchísimos detalles, ¿cómo fue ese proceso de escritura en cuanto a cómo te documentaste? Si hubo un proceso de documentación, porque sé que te refieres, ¿verdad? O que vas a esa época medieval, y pues nosotros no existíamos en esa época, así de dónde saca esos datos para que la novela, pues, al redactarla tenga una solidez y que sea, ¿verdad?, consecuente, que no hayan cosas, ¿verdad?, que en un momento en la parte de edición nos pasó que creo que fue que tu mamá había preguntado algo de los cristales o algo así, o si habían vasos de cristal, no recuerdo si era eso exactamente, pero ¿cómo lograste eso? ¿Hiciste un proceso de documentación o simplemente tú trabajaste en base a la inspiración y a información que ya tenía almacenada en tu mente? Pues fue una combinación de las dos cosas. Yo de pequeña, voy a dar un ejemplo, me encantaba Narnia, las películas, me las sabía que ahí ya tenía un poquito de background. Entonces, con lo que había leído de otras novelas de fantasía, pues ya tenía más o menos una idea de qué es lo que va en una época medieval o no. Algunas cosas sí tuve que investigarlas. Por ejemplo, tuve que investigar cuándo se inventaron los relojes, cuándo se inventó el ajedrez, porque todo eso estaba en mi libro. Y pues fue algo de ambas, fue parte de investigación y parte de ya lo que yo sabía. Muy bien. Y los temas que tú vas tratando en la obra, ¿verdad? Que quizás me puedes tocar un poquito sobre eso, pero esos temas que tocas en tu obra de Reino de Serpientes, ¿fueron planificados o son temas que vas tocando a medida que vas escribiendo y que te llega, ¿verdad?, esa inspiración para redactar lo que es la trama de tu novela? Pues algunos fueron planificados y otros me surgieron mientras escribía. Por ejemplo, uno de los temas que se toca, que es el perdón, yo siempre supe que quería el tema del perdón ahí. Eso es como que eso va a estar ahí. Y pues cambié la historia, la creé para que se entendiera el perdón y por qué, cómo funciona. Otros temas estaba escribiendo y estaba bloqueada y me llegaba una idea como que, mira, pon esto y yo, oye, eso suena bueno, lo ponía. Eso fue una combinación de las dos cosas también. Ya. ¿Y nos puedes hablar un poquito más sobre esos temas? Sé que ya hablaste del perdón, pero sin dar mucho spoiler, por lo menos mencionar dos temas más que tocas en este libro. Bueno, se tocan mucho, Se pero tocan mucho, pero por lo menos dos más. pues se toca lo que es la traición y hay maltrato y guerra, ya. Ok, y una pregunta con respecto a esos temas que tocas. Ujú. ¿Crees que la fantasía o este trabajo con los mundos fantásticos y todo esto que creas ayuda o te ayudó de alguna forma a entender situaciones que están ocurriendo en el mundo actualmente? Mira, nunca lo había pensado así, de hecho, pero sí, porque hay algunas cosas, este es un tema de fantasía, pero también incluyo temas muy actuales, que por eso yo digo cualquier persona se va a identificar con cualquier personaje, porque hay cosas que le pasan a los personajes que me pueden pasar a mí, te pueden pasar a ti, le puede pasar a cualquier lector, que yo digo en ese sentido, sí. O sea que de alguna forma, aunque estamos leyendo una novela de fantasía medieval, quizá en la lectura pues, se pueda llegar a reflexionar o pueda darse ese caso de que el lector reflexione también sobre los valores humanos. Sí, Es que eso me parece básicamente muy sí. interesante, ¿verdad? Porque quizás esas son cosas que la gente no tiene como que en consideración cuando agarra una novela de fantasía
si estás viendo más quizás algo de entretenimiento, pero hay, ¿verdad? Como algo más allá o quizás una profundidad en cuanto a este tema de quizás reflexionar un poco sobre las cosas importantes o las situaciones que están ocurriendo, que ocurrían en la antigüedad y que siguen ocurriendo actualmente. ¿Y por qué fantasía medieval? Porque esa época específica. Pues como ya dije, eso fue del tema que me enamoré cuando leí ese primer libro, cuando me enamoré otra vez de la lectura. También escribo otros temas, hasta ahora solo escribo fantasía medieval y ciencia ficción, no sé si en el futuro pues trate otros, pero mi favorito, el que tiene un espacio en mi corazón es fantasía medieval. Ok, y cuéntanos entonces cómo fue ese proceso de desarrollar la trama de la historia. Y las novelas de fantasía son extensas, son complejas, ¿verdad? Yo sé que tuviste un proceso de creación de estos mundos que no es simplemente que creaste esta novela y ya, sino que una novela, ¿verdad? Que tiene unas próximas partes. ¿Cómo logras crear una trama que sea, que enamore a los lectores, que atrape a los lectores? Porque bien cabe la posibilidad de que te pueda ir por tener un libro cargado de descripciones, quizás unas 400 páginas cargadas de descripciones de entre los bosques, los castillos, los reyes, los personajes mágicos que puedan aparecer en la historia y todas estas cosas. ¿Cómo haces para no desviarte, verdad? Como que hay un montón de descripciones que puede pasar en las novelas de fantasía y centrarte y crear una historia que tenga relevancia y que sea, que tenga que todo esté alineado y que a la vez mantengas al lector entretenido y entusiasmado con eso que está leyendo y que no pueda soltar el libro o que no quiera terminar, ¿verdad?, de leer y siga a un próximo capítulo y a otro capítulo. Pues en eso hay que tener un balance. Por ejemplo, yo no soy de que cuando leo algo y tiene mucha descripción, ahí mismo lo dejo, pierdo el interés. Hay que tener un balance entre todo, entre las descripciones, los parlamentos, qué es de verdad lo importante, porque si cargas mucho la novela de datos innecesarios, pues van a perder interés. También en términos de la historia, pues yo ya sabía al principio, la mitad y el final de la historia. Lo que fui básicamente creando mientras escribía fueron, yo digo, esos capítulos que van en medio. Y vuelvo a lo mismo, hay que crear algo que no esté recargado y yo siempre digo que he escuchado también a otros escritores decir, escribe algo que a ti te gustaría leer, porque si a ti mismo no te gusta, no le va a gustar a otras personas. Claro. Y, ¿verdad? Ya me mencionaste un poquito de la trama, pero entonces los personajes, ¿cómo se crean personajes fantásticos? ¿Cómo se crean personajes que sean un poquito más complejos? ¿Cómo se crea un villano en esta historia? Y los personajes buenos, ¿y con cuál personaje, si nos puedes decir, es el que más te sentiste identificada mientras estabas escribiendo? Pues para crear un personaje, voy a ser honesto, a mí se me hace bien fácil. Yo lo primero que hago es el aspecto físico, como quiero que se vea, si depende de la trama, si tiene alguna cicatriz o algún poder o algo que brille, lo que sea una marca, pues se lo añado. Después, la personalidad, yo en mi mente lo hago como que bien simple y después cuando lo escribo entonces voy más en detalle. Yo digo, quiero que sea una persona bien nice. Ok, ya tengo lo simple. Ahora cuando lo voy a escribir, voy a poner los detalles de cómo es nice, si es con las palabras, con la personalidad, con las acciones. Yo tengo la idea en mi mente y cuando lo voy a escribir lo pongo más en detalle. Y de mi novela, con cuál personaje me identifique más, tendría que ser dos. No puedo escoger uno, sería como los dos personajes principales de mi novela. En los dos tiene como que cosas mías y no, y pues sí. ¿Pero fue difícil o fue fácil crear los personajes? Ya sé que me dijiste que se te hace fácil, pero
cuando entra, porque no son solamente los personajes principales, ¿verdad? Hay muchos personajes como que secundarios y hay muchos, realmente como que estás creando esta historia, pero hay una próxima historia. ¿Cómo tú haces esa conexión de que estos personajes que estás creando para esta primera historia, tenerlos visualizados en un futuro para unas próximas, para las secuelas, ¿no? ¿Cómo creas como que los personajes y estás pendiente de eso? O sea, puedes tenerlos presentes como que para las próximas historias. Pues cuando yo creé el primer libro de Reino de Serpientes, ya yo tenía las otras partes en mente, así que ya sabía más o menos pues cómo iban a actuar y qué van a hacer. Y también hay muchos personajes, sí, porque a veces mientras voy por la trama, digo como que, ay, están en este lugar, necesito una persona que haga esto, aquello, y después que en el futuro también los ayude haciendo aquello y lo otro. Y ahí mismo cojo esas características que dije y creo un personaje y le doy vida, le doy nombre, le doy una cara, una personalidad, y ya, ahí salió. ¿Y qué ocurre, verdad? Vamos a hablar ahora como que un poco backstage. ¿Qué pasa cuando tú estás escribiendo? Como que, ¿cuál es ese proceso que tú tienes de escritura? ¿Tienes que aislarte a escribir? ¿Cómo es tu proceso de escritura? O básicamente puedes escribir en cualquier lugar, tienes que estar concentrada en tu cuarto o en una oficina. Cuéntame un poquito sobre eso. Yo puedo escribir donde sea, donde normalmente yo siempre escribo es en mi cuarto, sentada en mi cama, y ahí pues me pongo ahí con la computadora. Yo escribo en la sala, con la televisión. Yo he escrito, tengo la aplicación de Word en mi teléfono, así mientras estamos en el carro, por ahí yo voy escribiendo también, escribo en lugares. Donde sea que me llegue la inspiración, a veces me llevo una libreta también y ahí anoto los detalles y después los pongo en el documento de Word. Yo puedo a veces tener como que un programa de televisión de fondo o escuchar música o ver un video de Oh, YouTube, wow. pero hay otras veces que la inspiración la tengo como que bien fuerte, que necesito aislarme, que necesito que me dejen sola, que nadie me hable, porque si no se me va y necesito escribir lo que tengo en la mente. Hay veces, voy a ser honesta, hay veces que me quedaba escribiendo a veces hasta las 2 de la mañana, porque Oh, estaba wow. así de inspirada. Y ahora que mencionas eso, una de las cosas que tú siempre has mencionado que me parece muy interesante es el tiempo, el tiempo que demoraste en escribir esta historia. Ujú. Cuéntanos un poquito Sí, sobre eso para las personas que no te han escuchado. debo aclarar que fue en el 2020. Estábamos encerrados y no tenía nada que hacer, así que estuve 6 meses pensando en la historia, como ya dije. Un día me abrí la computadora, me senté a escribirlo y desde que me senté a escribirlo hasta que terminé el primer borrador de la historia, me tardé un mes. Lo empecé en septiembre, lo terminé en octubre. Vuelvo a decir, estábamos en pandemia, no había nada que hacer, así que básicamente yo me levantaba, me sentaba a escribir y ahí me quedaba todo el día hasta que me iba a dormir. Y eso es bien sorprendente porque es ¿verdad? Una historia con muchísima coherencia, es una historia compleja, es una historia con segundas partes. Así que para mí eso es bien impresionante que haya sido este tiempo porque realmente, bueno, estuviste un tiempo en el que la historia se estaba cuajando en tu mente y eso pues en realidad como que tiene mucha importancia y mucho valor en el proceso de escritura también. Pero sentarte a escribir y escribir básicamente en un mes, eso es admirable, realmente. ¿Y escribes así usualmente? Pues ahora no, Ahora hay más ya distracciones. no tengo el lujo de estar todo el día durante un mes así escribiendo un libro. Ahora pues cuando normalmente escribo es en la tarde, como después de las 5 o 6 de la tarde, que no tengo nada que hacer. Y pues ahí me quedo hasta que me voy a dormir escribiendo. Natalia, ¿y cómo ha sido, primero, cómo fue esa primera vez que tuviste interacción con este libro, al ser, ¿verdad?, un primer libro publicado? Cuenta a las personas que no te conocen, ¿cómo fue esa primera interacción con el libro? ¿Y cómo ha sido esa recepción de tus lectores a Reino de Serpientes? ¿Era lo que esperabas? ¿Era lo que soñabas como que tus lectores recibieran tu libro en sus manos?
y ha sido emocionante para ti, ha sido satisfactorio. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Pues la primera vez que tomé el libro en mis manos, pues me encantó. Fue como que al fin, después de 2 años, lo estoy tomando en mis manos. Fue bien satisfactorio. Y pues como han recibido el libro, voy a ser honesta, yo pues, me esperaba pues que algunas personas lo leyeran, que le gustaran, pero no esperé que a tanta gente le gustara y lo compraran y me escribieran ya como que mira, lo leí en 2 meses, ya la segunda parte para cuando y yo, oh, Dios mío, todavía no estoy. Ya me sorprendió, no me lo esperaba. Y pues me gusta y estoy en cierto sentido aliviada pues que haya sido recibido bien el libro. ¿Verdad? Eso es bien interesante y es bien jocoso también que los autores, en este caso, ¿verdad? Tú eres muy particular y para ti fue un proceso de escritura bastante rápido, pero muchos autores realmente demoran muchísimos años en el proceso de escribir sus historias y publicarlas. Pero me parece muy jocoso esto de que tú publicas un libro, pasa un periodo de 2 años desde que comenzaste, ¿verdad? Todo lo que era el proceso de edición, publicación posterior. ¿Cómo tú recibes como autora esto de que a ti te ha causado, ¿verdad?, tanto tiempo estar ahí escribiendo y antes de escribir, pues como que desarrollar esa historia en tu mente y que un lector simplemente se siente y quizás a la semana o al par de días te dice, ya la leí y ya quiero el próximo libro, ¿cuándo lo vas a sacar? ¿Cómo se siente? Pues, en cierto sentido, yo sé cómo se siente porque yo hago lo mismo. Yo he leído libros en un solo día y sé cómo se sienten cuando quieren la segunda parte. Yo también lo hago, pero denme un tiempito, por favor, que ahora no tengo el lujo de estar todo el día sentada escribiendo. Y pues, aunque estamos editando el segundo libro, nosotras acá haciendo unos detallitos, pero todavía hay que no está terminado, Muy en bien, cierto muy bien. sentido. ¿Y cómo ha sido, ¿verdad?, todo ese trayecto desde que publicaste el libro, las experiencias que has vivido como autora? Si puedes contarnos cuál ha sido una de las experiencias que más te ha marcado positivamente o con más puedes resaltar de todas, que digas, wow, este momento en mi historia que ha comenzado como escritora me ha marcado. Pues todo me ha marcado, me encanta ir a las escuelas y a las ferias, pero el más que me marcó fue cuando fui al Comic Con de este año. Yo creo que fue en el segundo día o el primero, no recuerdo muy bien. Estoy en mi mesa, ¿verdad? Estoy ahí, de repente llega esta muchacha, esta joven, y se me acerca como que bien emocionada. Y yo, oh Dios mío, ¿qué pasó? Y ella me dice, oh my God, yo te sigo, soy tu fan. Y yo, ¿mi fan? Me quedé como que, ok. Y entonces, bueno, sacamos fotos, le firmé el libro. Pero eso me quedé como que, oh my God, ya tengo fans. Y me todavía estoy como que, no lo puedo creer porque es como que, no sé, siento que, bueno, yo solo escribí un libro, pues qué bueno que te gustó. No sé, Qué lindo. entonces no sé cómo, tú sabes, tratar con eso. Oye, y hoy, fíjate, yo te voy a hacer una pregunta, que esta no la hago normalmente, pero la leí hoy en una entrevista y me pareció muy interesante, y ahora que trae esto, ¿verdad?, de la fanática, yo leí un artículo hoy de la autora María Oruña, y el título de ese artículo era una pregunta, y básicamente la pregunta decía algo así como, ¿qué es más importante o qué es más relevante? ¿Es la obra, en este caso la novela, o es el autor? Entonces quisiera que me conteste eso, ¿verdad? O que me digas la relevancia o la importancia de ambos, porque ella estaba comentando de una visita que tuvo a una iglesia en España y ella estaba escuchando como tras bastidores a unas personas hablando de que en esa iglesia se había desarrollado una historia y precisamente ella era la autora de esa historia. Entonces, cuando las personas que están comentando sobre esta historia habían como que olvidado de pronto el nombre de la autora y luego uno los recuerda y dice, ah, la autora es fulana de tal, y dijeron un nombre que no era el de ella. Entonces, ¿cómo tú ves este tipo de cosas? ¿Cuál es la importancia que tiene la obra versus el autor?
Bueno, el autor para mí, ¿verdad? Es el que le da vida a la historia, le escribe. O sea, la historia puede ser brutal, la mejor, bien chévere, pero el autor es importante, sin el autor no existiría. Así que hay que darle crédito, yo creo, en mi opinión, tanto al autor como a la obra. ¿Y cuál es tu fin en esa línea? ¿Cuál es tu fin como autora? Pues mi fin pues sería llevar historias que a la gente no solamente le guste, pero a mí también. Y pues yo quiero dedicarme a hacer esto, así que yo espero pues, que a la gente le guste mi obra. Bueno, ya te estás dedicando un poco. Sí, exacto, Que exacto. no le dediques full time a otra cosa, pero dedicada sí eres. Natalia, autores a los que admiras y que han sido de inspiración para tu emprender este camino o que son parte de tu inspiración al momento de escribir. Ok. La autora estadounidense Sarah J. Maas, que ella es autora de 3 sagas de libros. De hecho, ella fue, sus libros, la novela se llama Trono de Cristal, fue ese libro el que yo leí cuando fui a la librería en el 2020 y que me enamoró a la lectura, porque voy a ser honesta, yo odiaba leer y escribir. No me gustaba, lo hacía ¿De obligada por la verdad? escuela, no me gustaba. No me ¿Y gustaba, ahora? era obligada. Espera, que esta pregunta tengo que hacerla. ¿Y ahora? Ahora me encanta, ahora me encanta. Muy bien. Pues yo no me gustaba y cuando vi ese libro de fantasía, yo dije, oye, ese suena interesante. Y era el de Sarah J. Maas, Trono de Cristal. Y yo digo, fue gracias a ella y a sus libros que yo descubrí este amor por la lectura y la escritura. Si no hubiese, yo digo, si yo no hubiese comprado ese libro, no estaría aquí ahora. ¿Y algún otro autor o autora, además de Sara? Pues puertorriqueño, pues está Gloria y Valeria González, me encantan sus novelas, que también escriben fantasía. Muy buena, claro que sí. Y además de la escritura de fantasía, ¿has trabajado otros temas? ¿O crees que vas a seguir como que en esta línea un buen tiempo? O aunque no te dediques a publicar otro tema, como que tú por tu cuenta, quizás en una libreta aparte, has escrito de géneros o has experimentado con otros géneros que quizás también le veas posibilidad en futuro. Pues además de fantasía medieval, tengo ciencia ficción, que tengo 2 libros empezados sobre ciencia ficción. Yo digo estilo, no Star Wars, pero algo parecido y estilo Wall-E y eso. Otros temas, pues hasta ahora no tengo nada. Me gustaría en el futuro intentar misterio, eso sí me atrae. Sí, eso está muy interesante también. Natalie, cuéntanos un poquito sobre la portada, que la tenemos por ahí en pantalla, de Reino de Serpientes. ¿Cómo fue la creación de la portada? Cuéntanos un poquito de la composición. Ay, esa portada fue toda una historia, porque la tuvimos que crear pues casi un mes y medio antes de que saliera el libro. Y buscamos un artista gráfico online ahí que nos los hiciera, le dimos los detalles, él no lo hizo, nos dijo que lo iba a tener listo en 3 días y fue fiel a su palabra, lo tuvo listo en 3 días. Lo gracioso de esa historia es que cuando le pido que le pago para que me haga la portada, al otro día llega el huracán Fiona. Así que mientras él me estaba escribiendo, yo no tenía luz, no tenía señal, los mensajes se tardaban en llegar, no Ay, salían. Y él también, él es de África. O sea que solo nos podíamos comunicar en inglés, que eso no fue mucho un problema. El problema fue el cambio de horario. Él me escribía y acá era como las 5 o 6 de la mañana. O yo tenía que escribirle en la noche para que a él no le llegara tan tarde y eso fue un revolú. Pero después, al final me lo hizo dentro de los 3 días, como me dijo, y pues quedó brutal. Me encantó el trabajo que hizo. muy bien. Y el título, ¿qué nos puedes contar un poquito sobre el título? ¿Por qué Reino de Serpientes? Y serpientes específicamente,
sea, ¿verdad? La figura o los animales que hayas escogido para trabajar con esta historia. Pues, Porque se puede sí, pensar muchas cosas sobre Reino de Serpientes, ¿verdad? Y yo de ver esta portada, sí, si no conociera la historia, pensaría muchísimas cosas. sí, sí. Yo tengo que admitir, no hice como otros autores que piensan en un título ahí con un significado bien profundo. No pensé tanto en el título. Lo que yo hice fue pensar en la historia. Yo sabía que quería un título que estuviese involucrado a cosas que tiene la novela. Después, mi novela tiene 5 reinos. Ahí viene el reino. Mi novela tiene serpientes. Que hago un paréntesis y explico que me inspiré de las serpientes por un video que vi en YouTube sobre un animal extinto que se llama la titanoboa, que vivió en el Amazonas, que era, si mal no recuerdo, una serpiente gigante que medía como un bus escolar de largo, 30 pies, 40 pies, algo así era. De ahí me inspiré para los personajes de la serpiente. Y pues como dije, reino de serpiente, hay serpiente. Y puse la palabra serpiente, reino de serpiente. Ya está. Sencillo. Sí. Y uno acá complicándose, mira para allá. Natalia, ¿y los colores tienen algo que ver con la historia? ¿O ese balance de colores básicamente fue algo que el ilustrador se encargó? Pues sí, están conectados. El azul que ve en el fondo está conectado a la historia, sí. Muy Porque bien. voy a decir que las serpientes cada una tiene un color diferente y pues el color de la portada no es exactamente el mismo azul, pero es un azul parecido de una de las serpientes. Muy bien. Y de ahí viene el color. Y una pregunta sobre tu proceso, ¿verdad? O enfocándome ahora en Natalia como escritora, ¿qué tú consideras que es fundamental a la hora de escribir una novela de fantasía? Pues yo creo, primero lo que sabes del tema, como yo hice y no sabía algunas cosas, pues tuve que investigar. Si no sabes del tema, siempre hay que investigar. Escritura también es investigación. Yo digo, también escribe, porque me ha pasado, aunque no tengas ganas de escribir, no tengas inspiración, porque a veces me pasa, ay, no sé qué escribir, no quiero escribir, pero me obligo a mí misma y yo voy a abrir el documento, escribo una oración y por ahí sigo escribiendo. Y me llega y por ahí sigo. También con el estado de ánimo que sea, yo digo, escríbelo y después si no te gusta, pues lo arreglas, pero escribe siempre. Escribe siempre, eso me encanta. Y cuéntanos un poquito, ¿verdad? Porque ahorita mencionaste un poquito sobre los reinos. Hay un continente llamado Necia, y ahí están los reinos. No sé si quieras, ¿verdad?, mencionar también los nombres de los reinos. Y me gustaría que para los lectores o las personas que están conectadas, des quizá un resumen breve, ¿verdad? Sin dar como que spoiler de lo que dice la historia, de lo que es la historia, o quizás la sinopsis, que es básicamente lo que tenemos que contraportar. Ok, sí. Pues les voy a mostrar, aquí está mi libro, y dentro del libro hay un mapa, que de hecho yo también lo hice, y ese es el continente, si lo ven ahí bien, de Necia, y los reinos son 5 reinos, los cuales, voy a leerles los nombres, se llaman Genia, Exno, Terson, Chestra y Sileria, y ahí es donde toma básicamente lugar la historia. Pues, para dar un resumen de la historia, pues está este continente con los 5 reinos y entonces uno de los reinos se revela causando una guerra y en este continente hay una diosa y esta diosa pues crea a las 4 serpientes sagradas que tienen poderes y estas serpientes escogen a 4 personas, 4 bendecidos y les dan sus poderes para que también se encarguen de proteger el continente junto a ellos. Y pues, como ya dije, pues hay temas de guerra, hay traición, hay sangre, está el perdón, como ya dije, se trata del amor a la familia y se descubren muchos secretos que hay de los 2 personajes principales a través de la historia. Puedes enseñar el mapa nuevamente, que ese mapa lo creó Natalia. Ella lo dijo rapidito, pero yo quiero que lo vean. Sí, aquí está, a ver si lo pueden ver bien ahí. Enfócalo ahí un poquito para que se pueda ver.
Y ahí es que se ven los reinos. ¿Puedes señalar un momentito dónde están los reinos? ¿Cuáles son? Un poquito Los más lejos, reinos, que ahorita lo hiciste, pero no pues, se veía nada. este de aquí arriba, ese es Sileria. Este de aquí, este Ahora es sí. Chestra. Aquí en el medio, más o menos entre el medio, ese es Genia. Este de aquí de la esquina es Exno. Y este de acá arriba es Terson. Ahí están básicamente los 5. Y yo te tengo que preguntar, ahora que has mencionado todos esos nombres, ¿de dónde salen todos estos nombres de la historia, verdad? Porque son muy poco comunes. Lo más difícil para mí en el proceso de escritura son los nombres. Wow. Los nombres, yo admiro a la gente que puede crear nombres desde cero, yo no puedo. Yo lo que hice muchas veces fue buscar, si ustedes ven mi browser history, ven mi computadora, van a ver listas de nombres de bebé, nombres de bebé de mujeres, de hombres, antiguos, de un montón de significado. Así escojo los nombres, o si no, escojo 2 nombres que me gustan y los uno. O si no, cojo un nombre y cambio el orden de las letras. Y todo eso fue, esos de los reinos, fíjate, esos sí fueron que yo los creé, pero algunos fueron que cogí nombres que ya existían, le cambié el orden de las letras o les quité alguna y ahí salieron. Pero fue lo más trabajoso y tardado para mí son los nombres, incluso de los personajes, de todo. Wow. Es jocoso eso, que digas que de lo más difícil haya sido realmente sacar los nombres de los personajes. Porque una historia es compleja. Ustedes tienen que leerla, tienen que buscarla. Está en librerías de la isla y también se pueden comunicar con Natania si desean conseguirla. Y cuéntanos, porque hace unos días atrás, hace una semanita, estuviste en WIPR, en el Canal 6, ha estado en diferentes ferias. ¿Tienes algunas actividades próximas en las que vas a estar presentando tu libro? Pues voy a estar en algunas ferias, sí. Ahora mismo no recuerdo en qué pueblo, pero tengo algunas en estos meses también, sí. Ok, y esa experiencia, cuando te paras a hablar, porque es que yo quiero que ustedes sepan que cuando nosotros comenzamos todo este proceso de publicación de Reino de Serpiente, yo siempre veía a Natania y Natania era bien tímida y no hablaba mucho y todo esto ha sido un proceso para ella, no solamente de proyectarse como autora, sino yo he visto mucho crecimiento en ti, en ese desarrollo e interacción con el público, cuando estás frente a un micrófono, cuando estás haciendo un live, como ahora estás mucho más desenvuelta, estás hablando mucho más. ¿Cómo ha sido también ese proceso de crecimiento para ti? Estuviste también en televisión hace poco. ¿Cómo ha sido? ¿Has notado tú misma ese cambio o ese desarrollo y crecimiento en ti? Sí, yo lo crean o no, yo soy bien tímida. No me gusta así ser el centro de atención. Voy a ser honesta, voy a ser 100% honesta. Yo, cuando estaba escribiendo el libro, antes de entrar al mundo de edición y todo esto, yo decía, lo bueno de ser escritor es que uno está backstage y solo tiene que escribir el libro y ya. No. Pero pues, dentro de eso, pues tuve que aprender y crecer, como que, ok, yo escribí esto, quiero que se venda, que el mundo lo lea, pues tengo que pararme y hacer presentaciones y entrevistas. Y es cierto, me pongo bien nerviosa antes, no importa cuántas veces lo haga, siempre me pongo nerviosa, siempre me quiero morir, me quiero ir, no quiero, no quiero estar ahí. Pero después, cuando me paro, me siento donde sea que esté, se me va el miedo, porque yo digo, mira, quien sabe más del libro soy yo puedo hacer esto, las preguntas las puedo contestar, y se me van, y después lo termino disfrutando y me encanta. Muy bien. ¿Y hay algo que todavía digas como que en este proceso que quieras quizás mejorar o en lo que quieras avanzar? No digo como de escritora, ¿verdad? Porque ahí sé que vas muy bien, pero sí en el proceso de
a dónde estás llegando o a qué lugares quieres llegar, ¿verdad? Que tienes en mente, como que si sé que mencionaste que has visitado escuelas, que te ha gustado mucho esa experiencia, como que hay otros lugares o otras oportunidades que quisieras alcanzar que todavía no estás tocando en esas bases. Pues me encantaría que el libro llegara a Latinoamérica, a Europa, como España y esos lugares que saben español. También me encantaría poder traducirlo en algún futuro y que llegue a Estados Unidos. Sí, eso es como lo más que quiero, poder traducirlo y pues que más personas lo puedan leer, que no se quede aquí solo en Puerto Rico. ¿Cómo ha sido? Y esa experiencia con los estudiantes, a mí me interesa mucho esto, como que la experiencia en las escuelas, porque yo te he visto visitando escuelas y presentando cómo ha sido la recepción de los estudiantes, porque pues los recalco porque eres también muy joven, así que eres bastante contemporánea y quizás se puede identificar tú contigo si vas a una escuela superior, intermedia, porque estás más cercana en edad. ¿Cómo ha sido esa recepción? Pues bastante bien, me hacen preguntas y les interesa el tema y también no me creen porque a veces empiezo diciendo, ok, ¿cuántos años creen que tengo? Y me dicen que si 15, 16, yo no, tengo 20 años, no lo parece, pero y pues sí, y es bien chévere también. También cuando llevo el libro a las escuelas, cuando preguntamos quiénes aquí les interesa escribir o son fanáticos de la lectura, muchos jóvenes que les encanta leer y que quieren ser escritores y que ya han empezado a escribir libros y yo les digo, pues sigan, no se queden, sigan, se puede hacerlo. Y pues, me encanta así. Qué bello escuchar eso, que sea básicamente una inspiración para las personas a las que estás tocando, ¿verdad? O los planteles que estás visitando las escuelas, eso es maravilloso y te felicito muchísimo por eso. Planes que tengas a futuro, no solamente como escritora, sino sé que estás ahí, que ya mencionaste también esa área de comunicaciones, ¿te ves también como comunicadora? O sea, además de esta faceta, porque me dijiste en un momento como que yo quiero dedicarme a la escritura, ¿te ves como que vas a ir complementando estas dos áreas o que quizás terminas en comunicaciones y sigues en escritura? ¿Cómo te ves a futuro? Pues a mí me encantaría poder dedicarme 100% a los libros, pero si tengo que hacerlo, también me encantaría ser periodista. Y digo periodista, los que escriben para periódicos o periódicos digitales. Me encantaría también poder hacer eso, de poder escribir artículos también, claro. Así que un poco de multifacética. Sí, exacto. Natalia, nada, vamos a ir cerrando en varios minutitos, pero cuéntanos dónde los lectores pueden conseguir tu libro, dónde está actualmente disponible. El libro está disponible en Amazon, está disponible en la librería El Candil, en The Bookmark y en Casa Norberto. Y también si me escriben, pues yo también los vendo. Y estamos comenzando también un semestre escolar. ¿Tú estás haciendo visitas a las escuelas o cómo trabajas este tipo de cosas? No sé si te han pedido en algún caso talleres también, ¿verdad? Que se ofrecen, que los autores ofrecen talleres y ese tipo de cosas. ¿Estás disponible o, verdad? Como que has trabajado de ese tipo de cosas. Pues sí, voy a las escuelas cuando me invitan. El semestre pasado, de enero a mayo, fui a varias escuelas, sí. Y también pues, si me invitan este semestre, también voy. Hasta ahora, fíjate, no me han pedido así ningunos talleres hasta el momento. Bueno, pues estamos empezando y a lo mejor hay maestros por ahí conectados o bibliotecarios que también yo sé que están haciendo una labor maravillosa, incluyendo a los autores también locales con sus escuelas y sus estudiantes. Así que si hay bibliotecarios conectados o maestros conectados, sería un orgullo inmenso que inviten a Natania a presentar su obra Reino de Serpientes en las escuelas o en sus bibliotecas. Quisiera saber si quieres comentar algo más con las personas que estén conectadas o algo más que quieras mencionar sobre tu libro o tu obra. Así ya me llegó la información de No mis sé si hay próximas. preguntitas por ahí. Pablo. Sí, aquí estoy. Natania, primero quiero felicitarte. Excelente, publicaste a los 20 años. Yo publiqué 17 años después de esa edad, pero eso no es nada. O sea, aquí, como ustedes mencionaron ahorita, es importante que el que tenga el deseo de escribir, que escriba.
mucha gente escribe y nunca sale a luz pública. También es su deseo, porque conozco gente que le encanta escribir, pero no les interesa que sus escritos salgan. Y hay otros que sí, que les interesa y tienen ese don y tienen también la oportunidad. Y hoy día tenemos tantos recursos. Pero nada, te felicito, termina tus estudios y nada, sigue escribiendo. Dice, algo que mencionaste, uno de los problemas que tenemos los escritores es el tiempo. No podemos vivir de la escritura, tenemos que vivir de otras cosas y tenemos que a veces que trabajar en muchas facetas. Y eso es una condición que va en contra de nuestros deseos. Porque a mí me gustaría irme de vacaciones, estar 3 meses y que me paguen por escribir eso. No de vacaciones, sino que el trabajo sea escribir. Eso sería fantástico. Pero pues esas son otras ligas que se hacen. No tengo preguntas del público como tal, las que hubo, ya ustedes las mencionaron. Me encanta esa portada, me fascina. Nada, algo más que tú quieras añadir, Dariana. A mí me gustaría que Natania pueda mencionar sus redes sociales, ¿verdad? Una de las cosas más importantes en estos tiempos son las redes sociales para que los autores puedan darse a conocer y que puedan promocionar sus libros, no solamente esta publicación, sino los planes futuros de Natania. Así que, Natania, si puedes dar tus redes sociales para que las personas que estén conectadas puedan seguirte, dar like a tus publicaciones y compartirlas. Sí, pues estoy en Instagram y en TikTok bajo el mismo nombre para los dos, natanialicea.author. Y también me gustaría añadir ahora que ya tengo la información, que mis próximas actividades son el 16 de septiembre en la Feria del Café y Libros en el Country Club y el 1, 2 y 3 de diciembre en Barranquitas Entre Páginas. Ahí pues voy a estar con el libro también. Y pues también si me siguen, también pueden tener updates de los libros y también de las próximas actividades que voy a tener. Vuelvo a decir natanialicea.author. Mucho éxito en todas esas actividades. Gracias. Chévere. Bueno. Nada, y también pueden seguir la editorial Ediciones en Serio a través de Instagram y de Facebook. Y muchas gracias, Natania, por estar conectada. Muchas gracias a Pablo por siempre estar, ¿verdad? Con esta amabilidad y permitirnos el uso de este espacio. Gracias siempre. Y nada, nos vamos despidiendo, ¿verdad? Sí, nos vamos despidiendo. Gracias a nuestro público que siempre está allí presente. Ya espero mañana o el jueves va a estar en YouTube el video. Le envío el enlace a Dariana para que Dariana se lo envíe a Natania. Y nada, con esto nos despedimos. Buenas noches y continuamos con los coloqueos en esta 5ª temporada. Buenas noches. Gracias. Gracias.